Ay, mis queridos, si me pidieran describir la vida, les diría que es un lienzo, inmenso pintado con pinceladas de alegría, intensa y sombras de dolor inesperado. Uno cree tenerlo todo resuelto, con el corazón bien guardado, y de pronto, una verdad sale a la luz y te remueve hasta los cimientos del alma, dejando una cicatriz que con el tiempo se convierte en la más hermosa de tus medallas. Hoy con la voz un poco quebrada por el recuerdo, pero con la sabiduría que dan los años, les voy a confiar mi historia, esa que me hizo amar con más fuerza que nunca, incluso después de que la mentira más grande me golpeara la cara. Pongan atención a cada detalle, porque esta no es una historia de novela, es la vida misma, cruda y maravillosa, contada por su doña Teresa, que hoy, más que nunca, se siente como un libro abierto para ustedes. Todo comenzó, como les decía, hace ya casi 2 décadas, justo cuando los almendros de mi jardín florecían con una promesa de primavera, que parecía eterna y llena de esperanza para todos. Yo vivía tranquila, dedicada a mis labores y a mi pequeño huerto, con esa paz que solo se encuentra después de haber vivido lo suficiente. Fue en ese sosiego que mi hijo Ricardo, mi único muchacho, mi alma libre y un poco soñadora, regresó a casa para presentarme a su nueva novia, una joven llamada Laura que venía de la capital con aires de misterio y una belleza que, no se los voy a negar, era de esas que detienen el tiempo. Recuerdo que era un martes, cerca de las 5 de la tarde, y la luz se filtraba dorada por las cortinas de encaje que mi madre tejió. La vi entrar y, aunque me esforcé por quererla desde el primer instante por ser la elección de mi hijo, una pequeña casi imperceptible alarma se encendió en algún rincón de mi intuición. Laura era la antítesis de Ricardo. Mientras él era puro campo, tierra mojada y franqueza, ella era ciudad, perfume caro y silencios prolongados. Tenía unos ojos grandes, de un color avellana intenso, que eran capaces de sostenerte la mirada, pero que, justo en el momento de la conexión profunda, parecían deslizarse, esquivar el alma. La saludé con un abrazo cálido, de esos que dan las madres que saben acoger, y le ofrecí mi mejor café, ese que muelo a mano y que perfuma toda la casa. Trataba de leer en sus gestos, en sus respuestas cortas, pero Laura era un libro cerrado, bien encuadernado y sin índice. Mi Ricardo, por el contrario, estaba ciegamente enamorado, con esa entrega total que solo un hombre noble puede ofrecer. Y yo, por él, decidí guardar mis reservas en el bolsillo más profundo de mi delantal. El noviazgo fue breve, casi precipitado, como si Laura tuviera una prisa que nadie más entendía, ni siquiera mi Ricardo, que solo veía en esa urgencia la pasión irrefrenable. Me preocupaba esa rapidez. Mis amigas me decían: «Teresa, parece que hay algo que ella esconde», y aunque yo intentaba callar esas voces, la duda se alimentaba de los pequeños detalles. Laura nunca hablaba de su familia. Sus llamadas eran siempre cortas y en voz baja, y evitaba las visitas inesperadas a la ciudad. Aún así, Ricardo estaba decidido. Me anunció que se casarían en otoño, en la iglesia del pueblo, y aunque mi corazón de madre sentía un nudo apretado de presentimiento, mi boca solo pudo dibujar una sonrisa de apoyo y bendición, pues la felicidad de mi hijo era, y siempre ha sido, mi única prioridad en este mundo. La boda se celebró en un día soleado, con el olor a cera e incienso, impregnando el aire de la pequeña iglesia de San Judas Tadeo. Me esmeré en cada detalle. El vestido de novia que arreglé personalmente, el banquete que cociné con la ayuda de las vecinas y la mesa de dulces con mis famosas roscas de viento. Recuerdo a Ricardo radiante, con un traje que le quedaba impecable, mirándola con una adoración que me conmovió hasta las lágrimas, y a Laura, hermosa, pero extrañamente pálida y nerviosa, casi ausente en su propia fiesta. Hubo un momento, justo antes del brindis, en que la vi mirar el reloj con una ansiedad que no era propia de una recién casada, y ese gesto tan fugaz se quedó grabado en mi memoria, como un pequeño alfiler en un costurero lleno de algodones. La vida de casados comenzó en la pequeña casa que Ricardo había preparado con tanto esmero, a solo unas calles de la mía. Pasaron unos meses de relativa calma, de esa rutina que a veces confunde la paz con la ausencia de conflictos. Laura seguía siendo reservada, pero se esforzaba por cumplir su papel, y yo, desde mi prudente distancia, los observaba.
esperando que el amor de Ricardo derritiera el hielo que sentía en el pecho de mi nuera. Y entonces, la noticia que lo cambió todo. Laura estaba embarazada. Ricardo me llamó gritando de alegría, sus palabras llenas de una emoción desbordada. Y yo, de inmediato, borré de mi mente cualquier duda o presentimiento. Un nieto, pensé. Es la bendición que sanará cualquier grieta. El embarazo fue difícil, o al menos eso decía Laura. Las náuseas matutinas, el cansancio, los antojos extraños que la hacían pedir cosas que ni existían en el pueblo. Yo, con mi experiencia de madre, la cuidaba y la consentía. Le preparaba caldos nutritivos y le hacía masajes en los pies hinchados. Pero la veía decaída, no con la luz y la ilusión que yo había sentido al esperar a Ricardo. En las visitas al médico, notaba que evitaba hablar de la fecha de concepción o de los primeros meses. Si Ricardo preguntaba algo muy específico, ella se ponía tensa y cambiaba el tema con una habilidad pasmosa. Yo le achacaba todo al estado hormonal, a la inexperiencia, y me convencía a mí misma de que estaba siendo demasiado entrometida, demasiado suspicaz. Y por fin, llegó el día, un día lluvioso de otoño, con el olor a tierra mojada que tanto me gusta, pero que esa mañana se sentía melancólico. Ricardo me llamó desde el hospital de la ciudad, con la voz ahogada por la emoción. Madre, ya nació. Es un varón. Se llama Mateo. Conduje hasta allá sin sentir el camino, mi corazón latiendo como un tambor frenético. Cuando lo vi por primera vez, envuelto en una mantita blanca, mi mundo se detuvo. Era diminuto, perfecto, con unos mechones de cabello oscuro y rizado. Lo tomé en mis brazos y mis queridos. Fue como si un rayo de luz pura me atravesara el pecho. El amor que sentí fue instantáneo, total, un flechazo del alma. Lo abracé y le juré, en un susurro, que jamás le faltaría amor ni abrigo. Mateo era un bebé tranquilo, casi silencioso, y eso me sorprendió. Lo observaba en la cuna, dormido, y me perdía en los detalles de su rostro. Sus ojos, cuando los abría, eran grandes, de un color café profundo, tan intenso que me recordaban a los míos. El doctor dijo que estaba sano, y Ricardo estaba exultante, orgulloso, un padre en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, Laura seguía distante, como si la maternidad fuera un traje que le quedaba incómodo. Lo amamantaba, sí, lo cuidaba, pero no con esa ternura instintiva, esa locura de amor que envuelve a una madre. Yo la disculpaba, pensaba, es joven, se está adaptando al cambio tan radical que es un hijo. Y así, poco a poco, fui llenando yo ese espacio que ella dejaba vacío. Mi casa se convirtió en el segundo hogar de Mateo. Y pronto, en el primero. Laura empezó con salidas cortas. Necesito despejarme. Decía, el bebé me agota. Primero eran un par de horas, luego mañanas enteras. Y al final, regresaba casi al anochecer, cansada, sin ganas de hablar. Ricardo, para no confrontarla, aceptaba mi ayuda con gratitud. Me dejaba a Mateo por las mañanas y regresaba por él al final de su jornada laboral. Yo le preparaba sus papillas, lo bañaba en la tetina de porcelana, le cantaba las nanas que mi abuela me cantó. La gente del pueblo me decía, Teresa, pareces la madre, no la abuela. Y yo, con el pecho henchido, pensaba que sí, que en esencia lo era. Mateo era mi razón de ser, la luz que iluminaba mis días, la melodía que hacía bailar a mi corazón. Recuerdo un atardecer en que Ricardo llegó por Mateo y lo encontró dormido en mis brazos. Después de una larga jornada de juegos en el jardín, se sentó a mi lado en la vieja mecedora y, con un suspiro profundo, me dijo, «Madre, creo que Laura no está feliz». Le pregunté por qué, y él, con la mirada perdida en el horizonte teñido de naranja y rosa, me confesó que las peleas eran constantes, que Laura se sentía atada, que echaba de menos su vida en la ciudad. Yo intenté calmarlo. Le dije que los primeros años son difíciles, que el amor es paciente, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que se negaba a emerger a la superficie, algo que yo, con todo mi amor de abuela, intentaba ignorar para proteger a mi nieto de esa sombra. Mateo cumplió 2 años, y Laura se fue. Así de simple, así de doloroso. Un día regresé del mercado y encontré a Ricardo sentado en la sala, con una nota arrugada en la mano. La leí con el corazón palpitando en mi garganta. Una despedida fría, sin explicaciones, diciendo que necesitaba
libertad y tiempo para encontrarse a sí misma. Ricardo estaba destrozado, humillado, y la casa se sentía vacía, helada, como si el alma se hubiera ido con ella. Yo, aunque me dolía el sufrimiento de mi hijo, sentí un alivio perverso, un egoísmo de abuela. Ahora Mateo era solo nuestro, sin sombras, sin esa presencia fría que nunca se había entregado del todo. Mi hijo lloró por meses, por el amor perdido y por la humillación pública, pero su dolor más grande era el de ver a su hijo crecer sin madre. Yo me convertí en el pilar de ambos, la roca que no se quiebra ante la tempestad. Le dije a Ricardo: «Tu dolor es válido, hijo, pero mira a ese niño. Él te necesita fuerte. No te ha abandonado a ti. Ha abandonado el privilegio de ser su madre. Y así, los tres nos convertimos en una familia incompleta para el mundo, pero perfecta en nuestro amor». Mateo y yo compartíamos el desayuno, los juegos en el patio, el olor a tierra mojada después de la lluvia, y Ricardo se esforzaba por ser padre y madre a la vez, trabajando incansablemente para darnos todo lo que necesitábamos. El tiempo, esa medicina infalible, curó las heridas más profundas de Ricardo. Dejó de preguntar por Laura, de buscar explicaciones, y centró su vida en el trabajo y en su hijo. Mateo crecía hermoso, un torbellino de energía y alegría. Tenía el mismo cabello rizado de su nacimiento, los ojos profundos y una risa que yo podía reconocer en medio de la bulla del mercado. La gente del pueblo, que es sabia y no olvida, murmuraba sobre la pobre Laura, que había dejado a un niño tan precioso, y sobre la Santa Teresa, que había levantado a su nieto como propio. Yo solo escuchaba, sonreía y agradecía a Dios por cada día que me permitía estar al lado de mi Mateo. Ricardo nunca permitió que nadie le hablara mal de Laura frente a Mateo. Cuando el niño preguntaba por su madre, Ricardo le decía que ella había tenido que irse a un viaje muy largo por cuestiones de trabajo, pero que lo amaba mucho y que un día regresaría. Era una mentira piadosa, un bálsamo que yo sabía que no duraría para siempre, pero que era necesario para proteger su corazón infantil. Yo lo apoyaba en esa farsa, aunque en mi interior mi conciencia me pinchaba. Me consolaba pensando que la verdad, cuando llegara, sería menos dolorosa si él ya estaba afianzado en el amor verdadero. Mateo era mi sombra, mi cómplice, el único que me hacía reír a carcajadas con sus ocurrencias. Recuerdo una tarde, mientras yo tejía una manta en el porche, él se sentó a mi lado y, con una seriedad impropia de sus 5 años, me dijo: «Abuela, yo quiero ser como tú cuando sea grande». Le pregunté por qué, y él, poniendo su pequeña mano sobre mi pecho, me dijo: «Porque tú tienes el corazón más grande del mundo». Esas palabras, mis queridos, fueron el pago de todos mis desvelos, la confirmación de que mi amor no había sido en vano, de que el vínculo que nos unía era más fuerte que cualquier lazo de sangre, un pacto del alma tejido con hilos de paciencia y entrega. Los años pasaban como agua entre los dedos. Mateo ya era un niño de 10 años, inteligente, curioso, un excelente estudiante y un muchacho con un sentido de la justicia admirable. Su amor por nosotros era evidente en cada gesto, en cada abrazo apretado al llegar de la escuela. Él era el hombre de la casa, el que me ayudaba a cargar las compras, el que me leía los periódicos en voz alta mientras yo cocinaba. La historia de su madre era ya un recuerdo lejano, un cuento que se contaba de vez en cuando, pero que no definía su vida ni su felicidad. Para celebrar su 10º cumpleaños, organizamos una fiesta espectacular en el patio, bajo la sombra del viejo nogal. Había piñatas, dulces, todos sus amiguitos y la familia extendida. Yo horneé su pastel favorito, de chocolate y nueces, y la casa estaba llena de risas y el aroma dulce de la vainilla. Mientras lo veía soplar las 10 velitas, con los ojos cerrados pidiendo un deseo, sentí una plenitud que hacía mucho no experimentaba. Pensé: aquí está mi recompensa. Este es el regalo de mi vida. Esa misma noche, después de que el último invitado se fue y el silencio se apoderó de nuevo de la casa, me encontré a Ricardo en la cocina, recogiendo los platos sucios con una lentitud inusual. Lo noté pálido, con la frente arrugada, como si un pensamiento pesado le estuviera oprimiendo la cabeza. Me preguntó si podíamos sentarnos a hablar, y su voz, apenas un susurro, me puso en alerta de inmediato. «Hijo, ¿qué pasa?
¿Te sientes mal?, pregunté, dejando caer el trapo que tenía en la mano. Ricardo me hizo sentar en la mesa de la cocina y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada fija en ellas. No levantaba la vista. Tomó aire varias veces, un suspiro largo y tembloroso, antes de poder pronunciar palabra. «Madre». Laura regresó. Me llamó hace unos días y me pidió que nos viéramos. Sentí un escalofrío, que me erizó la piel. Laura. El nombre resonó en la cocina como una vieja y desagradable campana. ¿Y qué quería, hijo? ¿Dinero? ¿Explicaciones a estas alturas?, pregunté, mi voz teñida de un resentimiento que creí haber superado. Ricardo alzó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de miedo, dolor y una desesperación que me partió el alma. «No, madre». Me dijo que necesitaba hablar, que había algo importante, algo que debíamos saber. Le pregunté si la había visto, y me dijo que sí, que habían acordado un encuentro en una cafetería cercana a la ciudad. Me dijo que lo que tiene que decir es para los dos, que vendrá mañana a casa, a las 3 de la tarde, me dijo, y en su tono había una resignación fatalista, como si supiera que la calma que habíamos construido estaba a punto de ser dinamitada. Acepté, no por curiosidad, sino por mi hijo. Sabía que Ricardo necesitaba enfrentar ese fantasma para poder seguir adelante. La noche fue larga e inquieta. Apenas dormí, mi mente dando vueltas como un molino de viento. ¿Qué secreto podría ser tan importante después de una década de silencio? Me levanté temprano, limpié la casa con un nerviosismo inusual y preparé una jarra de agua fresca con hojas de menta, como si la pulcritud del ambiente pudiera calmar la tormenta que se avecinaba. Vestí mi mejor traje de paño, con la intención de mostrar una fortaleza inquebrantable, una armadura contra cualquier puñalada. Laura llegó puntual, a las 3 en punto. El sonido de sus nudillos golpeando la puerta resonó en el silencio de la tarde como un disparo. Se veía diferente a la última vez, más madura, con la belleza marchita por el tiempo y el arrepentimiento. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, y su pelo recogido le daba un aspecto severo. La hicimos pasar a la sala y nos sentamos, Ricardo a mi lado, rígido como una estatua, y Laura frente a nosotros, en el viejo sofá de terciopelo. La tensión era espesa, se podía cortar con un cuchillo. Laura fue directa, sin preámbulos, como si quisiera quitarse el peso de encima de una vez por todas. Empezó pidiendo perdón por su abandono, por el dolor que nos había causado, por la mentira de su supuesta felicidad en la ciudad. Nos contó que la vida la había golpeado duro, que la soledad y la culpa la habían consumido todos estos años. Yo la escuchaba con el rostro impasible, sin una sola expresión de piedad, solo con la expectación de la verdad, esa verdad que se sentía cercana, hirviendo bajo la superficie. Y entonces, después de una larga pausa en la que solo se escuchó el canto lejano de un pájaro, Laura nos miró a los dos, con esos ojos avellana llenos de lágrimas contenidas. Su voz era apenas un murmullo, casi inaudible, pero las palabras, una vez dichas, cayeron como piedras sobre nosotros. «Ricardo, doña Teresa, el tiempo de las mentiras se acabó. Tengo que decirles la verdad, la única que importa. Mateo no es tu hijo». El silencio que se produjo después de esa frase fue lo más ensordecedor que he escuchado en mi vida. No hubo gritos de inmediato, no hubo reacciones físicas, solo un vacío, un hueco en el pecho donde antes había latido un corazón tranquilo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones y mis manos, que descansaban sobre mi regazo, comenzaron a temblar incontrolablemente. Mi mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar, como si el cerebro hubiera puesto un escudo protector ante una verdad demasiado brutal. Ricardo se levantó de golpe. La silla se arrastró por él, suelo de madera con un chirrido estridente, que rompió el silencio. Su rostro se había desfigurado en una máscara de incredulidad y furia ciega. «¿Qué estás diciendo, Laura? Explícate ahora mismo», gritó, y su voz, alta y fuerte, resonó en las paredes de mi casa. Laura se encogió, retrocediendo ligeramente en el sofá, como si esperara un golpe. Y yo, mis queridos, solo podía mirar, paralizada. Laura confesó, entre sollozos y palabras atropelladas, que cuando conoció a Ricardo, ya estaba embarazada de otro hombre. Manuel, el hijo del panadero del pueblo vecino, un joven rebelde que se había ido a Estados Unidos al enterarse de que ella estaba esperando un hijo.
Había buscado en Ricardo un refugio, un padre para su hijo que no la juzgara. Me explicó el miedo, la desesperación, la soledad que la llevaron a cometer semejante traición. Tuve miedo, Ricardo, y te usé. Perdóname, suplicaba. Su voz ahora un lamento. Mi cabeza empezó a funcionar de nuevo, pero ahora estaba llena de imágenes que se negaban a encajar. Los ojos de Mateo. Siempre pensé que eran los míos, el mismo café profundo. Ahora, esos ojos se me antojaban un enigma, un recuerdo de alguien que yo no conocía. Los puntos se conectaban de manera dolorosa. La prisa por casarse, el nerviosismo en la boda, la distancia con el bebé, su partida sin mirar atrás. Todo cobraba un sentido atroz, un diseño cruel y bien planeado. Miré a Ricardo, que se había quedado de pie, con la cabeza gacha, su cuerpo temblando por el peso de la traición. El dolor de mi hijo era tan palpable que sentí mi propio corazón desgarrarse. Había amado, cuidado y educado a ese niño como si fuera suyo. Había trabajado incansablemente. Había llorado la partida de una mujer que lo había engañado de la manera más cruel posible. Sentí que no había traición más grande que esa, que la confianza que le había dado se había roto en 1000 pedazos. La furia me invadió, un calor que me subía por la garganta y me quemaba las mejillas. Quería gritarle a Laura, humillarla, exigirle que se fuera de mi casa y de nuestras vidas para siempre. Pensé en todos los desvelos, en las madrugadas, en los sacrificios, en todo el amor que había derramado en Mateo, creyendo que era la sangre de mi sangre, el legado de mi hijo. Sentí que toda mi vida, en los últimos 10 años, había sido una mentira. Pero entonces algo me detuvo, mis queridos. Justo cuando iba a abrir la boca para soltar el torrente de mi rabia, mis ojos se posaron en la mesita de centro. Allí estaba, en un pequeño marco de plata, la fotografía de Mateo sonriendo con su uniforme escolar, con su falta de un diente de leche y su pelo rizado cayéndole sobre la frente. Lo vi, y toda mi furia se desvaneció, se hizo polvo, se disolvió en el aire. No era su sangre la que yo veía, sino el recuerdo de su risa. Me levanté lentamente con las piernas temblorosas, pero con una claridad en la mente que me sorprendió a mí misma. Me acerqué a Ricardo, que seguía en el suelo, llorando en silencio. Puse mis manos sobre sus hombros, lo obligué a mirarme, y vi el dolor profundo, el vacío que le había dejado esa revelación. «Hijo, mírame», le dije, mi voz fuerte a pesar del temblor interno. «Sé que duele, Ricardo. Sé que esta traición es la más dura que has vivido. Pero escúchame bien, hijo», le dije, sosteniendo su rostro entre mis manos, obligándolo a centrarse solo en mí. La sangre, al final es solo eso, sangre. Es química, es biología, es un accidente del destino. No define el amor, ni la familia, ni la paternidad. Me giré hacia Laura, que nos observaba con los ojos desorbitados, esperando el juicio final. Mi voz, aunque firme, no tenía rencor, sino una autoridad moral que me sorprendió. Tú pudiste haberlo traído al mundo, Laura, pero no fuiste su madre. Yo fui la que secó sus fiebres, la que lo abrazó cuando tuvo pesadillas, la que le enseñó las letras. Ricardo fue quien le enseñó a ser un hombre, el que le compró el primer balón, el que se desveló por sus tareas. Nosotros somos su familia, Laura. Los que estuvimos aquí, los que dimos la cara, los que nos levantamos cada mañana para que él supiera que era amado sin condiciones. ¿Crees que esta verdad, por dura que sea, puede borrar 10 años de amor verdadero? Estás muy equivocada, le espeté, con una convicción que me salía del alma, una lección de vida que la misma vida me estaba obligando a dar en ese instante. Laura se quedó sin palabras, paralizada por la contundencia de mi argumento. Sus ojos se llenaron de más lágrimas, pero esta vez sentí que eran lágrimas de vergüenza y de una profunda, sincera gratitud. Se dio cuenta de la magnitud de su error, pero también de la magnitud de nuestro amor. Ustedes son las personas más nobles que he conocido, logró decir con un hilo de voz, y nunca podré pagar el mal que les hice. Ricardo, por su parte, se levantó lentamente, se limpió las lágrimas y me abrazó con una fuerza que me hizo tambalear. Gracias, madre. Gracias por recordarme quién soy y quién es mi hijo. Mateo es mi hijo, no importa nada más. En ese abrazo sentí que la herida se estaba cerrando, que el amor incondicional que nos unía a Mateo era el antídoto contra cualquier veneno,
La tensión en la sala se disolvió en ese momento, transformada en una aceptación dolorosa, pero liberadora. Le dijimos a Laura que ella no tenía derecho de reclamar nada, pero que cuando Mateo fuera mayor, y solo si ella estaba dispuesta a enfrentar la verdad con él, podríamos considerar la manera de que él conociera la historia. Pero que quede claro, le dije, nuestro amor por él no cambia. Y tú no lo vas a confundir con tus mentiras. Laura se fue al poco tiempo, en silencio, sin hacer ruido, llevándose solo el peso de su conciencia, pero dejando atrás la pesada carga del secreto. Yo no sentí triunfo, sino una inmensa paz. Había enfrentado la verdad y mi amor, el amor que le tenía a mi nieto del corazón, había salido ileso, incluso más fuerte y más puro. La vida continuó, mis queridos, sin Laura, pero con la certeza inquebrantable de nuestro amor. Mateo siguió creciendo y se convirtió en un joven excepcional, con ese sentido de la justicia que yo tanto admiraba. Su amor por nosotros era un ancla, una confirmación de que la familia no se elige, se construye. Pasaron otros 6 años. Mateo ya tenía 16 y estaba a punto de entrar a la universidad. Ricardo y yo decidimos que era el momento. Nos sentamos con él en el mismo sofá donde Laura había confesado la verdad, y con toda la delicadeza y el amor del mundo, le contamos su historia, sin ocultar nada, ni el abandono de su madre, ni la verdad de su padre biológico, ni el dolor que la confesión nos había causado. Mateo nos escuchó en silencio, sus grandes ojos fijos en nosotros, absorbiendo cada palabra. Hubo un momento de quiebre, de lágrimas y confusión. Sí. Nos preguntó si lo habíamos sabido desde que nació. Le dijimos que no, que nos habíamos enterado hace años, pero que nuestro amor nunca había cambiado. Él se levantó, caminó por la sala y luego regresó. Nos miró a los dos, con esa sabiduría que tienen los jóvenes que han sido amados de verdad. Y en ese momento, mis queridos, llegó la sorpresa más hermosa, la recompensa final, el desdoble inesperado que cerró la historia con oro. Mateo nos abrazó a Ricardo y a mí, a la vez, con una fuerza que nos dejó sin aliento. No importa la sangre, nos dijo, con la voz firme y clara. Ustedes son mi familia. Ustedes me criaron, me amaron. Ustedes son mi mamá y mi papá. Y en ese abrazo, en esa verdad pronunciada por sus propios labios, entendí que el amor verdadero no tiene límites, no tiene condiciones. Había criado a un nieto que no era de mi sangre, pero que era de mi corazón. Y esa, mis queridos, es la única verdad que importa. Y así, mis queridos, termina esta historia. Si esta lección de vida les tocó el corazón y quieren seguir escuchando las vueltas que da el destino, no olviden suscribirse al canal, dejarme un me gusta para saber que les ha gustado y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis anécdotas. Hasta la próxima, mis amores.